la doctora Blanca Fuentes, soy médico endocrinólogo. El día de hoy vamos a empezar el tema de fisiología del sistema endocrino, ¿sí? Tengo entendido que las clases pasadas las han hecho con otro docente, así que van a haber diapositivas diferentes, todo diferente. Y la metodología también es diferente. No me gusta a mí dar clases que dan sueño, porque de hecho yo también he sido alumna y me aburría si me contaban una historia o ponían un video. Entonces vamos a tratar de hacerlo un poquito más dinámico. Y lo que siempre hago hincapié es en remarcar solamente las cosas más importantes, no para el examen, en realidad sí vienen en el examen, pero para el resto de su vida, porque si nosotros nos ponemos a pensar cuántas cosas nos enseñan, muy poquitas nos quedamos nosotros, ¿no es cierto? Entonces vamos a marcar solamente las que les van a servir en un futuro para que entiendan lo demás. Fisiología es entender todo el funcionamiento del organismo, entonces sería como la base para la medicina. A ver, el temario es este del sílabus, generalidades, definición, hipotálamo, neurohipófisis, adenohipófisis. Hoy día voy a coger dos clases, Grace, adenohipófisis, neurohipófisis y generalidades, entonces, para que marques en tu cosita. A ver, acá me dan el clip. Si no corre, es un video este, ¿no corre? ¿No tienen megas para video? ¿Cómo es la cosa acá? ¿No funcionan los videos? ¿No pueden ver videos ustedes aquí? Sí, ¿verdad? Ya bueno, lamentablemente el video hoy día no se ha cargado, así que ni modo. Pero, vamos a ir. ¿Este pata lo conocen? ¿Quién es? Aparte del churro más churro. Este hombre, que está de moda últimamente, lo puse porque viste que siempre al principio de cada clase nosotros ponemos tal cual inventó, descubrió la homeostasis, descubrió la insulina. Bueno, este genio es, aparte de un modelo, no solamente es un nombre de película, sino también que fue inspirado en alguien que tiene dedicación en lo que hace y pasión y hace lo que le gusta. Entonces, este pata no tiene ningún superpoder, ¿o sí? Se lo creó él solito. De hecho, cuando se estaba muriendo, se creó un elemento nuevo químico, ¿no? ¿Sabe o no? Ah, bueno, entonces esa es la idea de un médico, ¿sí? Yo lo asemejo mucho a un médico, porque un médico tendría que tener también pasión y constancia en lo que hace para que pueda salvar vidas. Ustedes no tienen un reto bastante sencillo, tienen un reto muy difícil que es salvar vidas. Fuera de lo divertido que es venir a la universidad, jalarte, aprobarte las clases, es importante que capten este tipo de mensajes de la pasión y la constancia que tienen ciertas personas en lo que hacen. Y son genios en lo que hacen, que cuando caminen por un hospital digan, esa doctora es la que la arregla, porque el otro es el que le pone paracetamol y nada más. Esa es la diferencia. Entonces ustedes tenían que tener la diferencia. Y les digo esto porque nos pasaron ahora las notas de los exámenes teóricos
y realmente está jalado más de la mitad del grupo. Entonces hago un mea culpa porque bueno, yo nunca he dictado clases teóricas, al menos a ustedes, pero es importante que entiendan las cosas claras, que les guste lo que hacen y que no se sienten solamente a escuchar una clase para marcar y ya, sino que les guste y que entiendan lo que hacen, porque ser médicos es así como ser como este hombre, o sea, pueden descubrir y ayudar a mucha gente si realmente les gusta, y si no les gusta están todavía en tercer año, están a tiempo de hacer otra cosa, ingeniería, pero a los que les gusta, háganlo así, como él. Y ahora sí les pongo a los monces que son Claude Bernard, que descubrió, fue uno de los primeros que descubrió algo sobre la endocrinología, que fueron las secreciones internas. Descubrió que en nuestras glándulas existen secreciones internas de ciertas sustancias que podrían ser liberadas por estas glándulas y tener efectos a nivel distal. Teóricamente nosotros pensábamos, bueno, ellos pensaban en esa época, que las cosas que se liberaban de nuestro organismo, el efecto era solamente ahí, en esa parte del órgano en el que se liberaba. Pero este hombre descubrió que el efecto era distal, que mi hipotálamo tenía una hipófisis y que esta hipófisis liberaba una sustancia que desde la cabeza podía actuar incluso hasta a nivel gonadal, que está súper más abajo. Entonces, este hombre descubrió que existe una secreción interna de cierta sustancia. Y este otro fue el primero que denominó la palabra hormona, que es secretada por las glándulas endocrinas. Entonces todos serían como los más importantes de la endocrinología, por no citar un guión más que no lo voy a hacer ahora. Y de frente nos vamos al sistema endocrino, que mantiene la homeostasis del organismo. ¿Qué cosa es el sistema endocrino? El sistema endocrino está formado por diferentes tipos de glándulas, como ustedes pueden ver acá en este hombrecito, esta figurita está en el Guyton. ¿Conocen Guyton? ¿Sí? ¿Sí? Un alumno me preguntó qué cosa era el Guyton, por eso les digo, ya, mis hijos sí. Entonces, estas glándulas, acá tenemos la pineal, acá tenemos la tiroides, aquí tenemos la paratiroides, aquí tenemos el páncreas, las suprarrenales. Miren cómo están distribuidas a todo el nivel de nuestro organismo. Entonces, las hormonas manejan casi todo el organismo, o sea, es así de chévere la endocrinología. Para el que quiere ser endocrinólogo, trabajamos a todo nivel. Tiroides, gónadas, glucosa, obesidad, fertilidad, porque están distribuidas a lo largo de nuestro organismo. Entonces es así de importante el sistema endocrino, mantiene la homeostasis, que quiere decir el equilibrio en los órganos y sistemas. Y para hablar un poquito más de las funciones del sistema endocrino, tenemos las principales, que son el crecimiento, la reproducción, el metabolismo intermediario, la homeostasis del medio interno y la respuesta al estrés. Entonces, como ven, estamos metidos en todas partes. Por ejemplo, en el crecimiento nosotros liberamos una hormona que se conoce como la hormona de crecimiento. Si yo no tengo esta, voy a ser un enano y tengo cretinismo. En cuanto a la reproducción, es el principal órgano efector de la fertilidad, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. En cuanto al metabolismo intermedio, tenemos el almacenamiento de la energía, la tiroides. Hablamos de que la tiroides es una glándula que produce hormona tiroidea y esta nos da casi la mitad de la energía que tiene el organismo, por eso es que es tan importante y es chiquitita. Y la homeostasis del medio interno, que ya les voy a explicar después de una manera más clara, y tiene también respuesta al estrés, a una reacción general de adaptación y conducta social, porque liberamos neurotransmisores que son transmisores neuroendocrinos, o sea que trabajan a nivel de sinapsis neuronal. Y tenemos un sistema. Este sistema es como lo más importante para que entiendan todo lo demás. Aquí tenemos centros supresores del sistema nervioso central que actúan a nivel de hipotálamo, y este libera una cosita que actúa a nivel de hipófisis, que libera otra cosita que actúa a nivel de cualquier glándula, y esta glándula libera una hormona que actúa a nivel de todos los sistemas. Entonces esto se conoce, les presento, al eje hipotálamo, hipófisis, glándula, ¿sí? Puede ser adrenal, gonadal, tiroides, la glándula que quieran, pero este es el eje. Y este eje funciona por retroalimentación positiva y negativa. Quiere decir que si yo libero una sustancia por cualquier glándula, no sé, por la tiroides, libero hormona tiroidea, si existe un exceso de hormona tiroidea, va a estimular a la hipófisis a que deje de liberar hormona liberadora de hormona tiroidea. Entonces es un efecto de retroalimentación positiva y negativa, pero quiero que se graben este eje: hipotálamo, hipófisis, glándula diana.
Y tienen que saber también que el organismo cuenta con dos sistemas que le permiten regular y garantizar la homeostasis del cuerpo. El primer sistema es el sistema nervioso, que ejerce su control de manera rápida. Esa es la diferencia entre estas preguntas de examen: sistema nervioso y sistema endocrino. El sistema nervioso se encarga de la respuesta rápida por vías nerviosas y el sistema endocrino se encarga de la respuesta lenta. Esta respuesta lenta puede ser de minutos a días y requiere de receptores y de células diana. Esa es la diferencia. Entonces, cuando preguntan la diferencia entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, ya lo saben. ¿La respuesta lenta cuál es? ¿Y la rápida? Ya, tienen un punto. A ver. Y para esa respuesta lenta acabamos de decir que necesitamos receptores, necesitamos órganos efectores, ¿no es cierto? Y estos receptores son receptores hormonodependientes, son específicos para cada hormona. Si yo libero un montón de insulina, tengo que tener un receptor específico de insulina. Este receptor no acepta hormona tiroidea, no acepta hormona gonadal, solamente acepta insulina. Los receptores endocrinos son receptores específicos para cada hormona, ¿ok? Eso es importante. La especificidad es una característica de los receptores endocrinológicos. Y acá tenemos cómo actúan las diferentes hormonas y neurotransmisores. Tenemos, y eso lo van a leer toda la bibliografía que puedan buscar, esto es como la imagen nomás, pero está todo escrito en el guide, en el capítulo 76 vimos, ¿no? Allá, está todo. Y dentro de la actuación de hormonas neurotransmisores tenemos las células endocrinas, ¿sí? Que están aquí. Y estas sí pueden tener una acción autocrina y paracrina. Esa es otra pregunta. La acción autocrina es cuando la vesícula libera una sustancia y esta sustancia actúa a nivel de la misma vesícula, del mismo órgano, de la misma célula, lo que sea que esté liberando esto. ¿Y paracrina qué significa? Al vecino, como su nombre lo dice, produce una sustancia y esta actúa a nivel propia o del vecino. Esa es paracrina, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, las características que deben cumplir ciertas hormonas son mensajeros químicos, obviamente ya lo sabemos, son moléculas de reconocimiento específico, como les dije, la especificidad es una característica importante, y su secreción está controlada por mecanismos endocrinos, metabólicos o nerviosos, ¿sí? Son tres mecanismos: endocrinos, metabólicos o nerviosos. Por ejemplo, metabólicos, ¿cuál sería? La obesidad es un mecanismo metabólico. Si estoy gorda, voy a liberar un montón de situaciones inflamatorias y proinflamatorias que activan ciertas sustancias que me producen alteraciones endocrinológicas, ¿sí? Nerviosos, ¿cuál sería? Si tengo un adenoma de hipófisis, puedo liberar ciertas sustancias que me alteran a ese nivel. Y así tenemos tres mecanismos: endocrinos, metabólicos y nerviosos. Y las características que deben cumplir los receptores hormonales son proteínas celulares localizadas en la membrana o en el interior de la célula, que reconocen su hormona entre millones de moléculas y discriminan entre las pequeñas y transmiten información. Entonces, una vez más estoy hablándoles de la especificidad hormona-receptor, ¿no es cierto? Y estas hormonas se clasifican en derivados de aminoácidos, en péptidos y en esteroides. Esa clasificación también es importante porque la clasificación les da la función a cada una. No es lo mismo una que viene derivada de aminoácidos que otra que viene derivada de esteroides o de péptidos, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? La hormona peptídica en general está compuesta por más de 100 aminoácidos, eso es importante, y son producidas por precursores, son solubles en agua y tienen mayor cantidad de hormonales, son las más poderosas, las más potentes. Y la naturaleza peptídica pueden ser la ADH, el glucagón, las calcitoninas, la ACTH, la FSH, la TSH y la LH. Y las hormonas esteroideas, estas son liposolubles, difunden a través de la membrana celular y los órganos que la producen son la corteza adrenal, el ovario, el testículo y la placenta. Todas estas son esteroideas. Esto también es pregunta. ¿En qué órgano se liberan las hormonas esteroideas? Corteza, ovarios, testículos y placenta. Lo que no es, marca. Las hormonas esteroideas todas se derivan de colesterol y varían en las cadenas laterales. De hecho, la forma química que tienen es muy parecida a la del colesterol, ¿sí? Están sintetizadas en las mitocondrias y en el retículo endoplasmático. ¿Y
¿Cuáles son los tipos? Esta es otra pregunta. Glucocorticoides, mineralocorticoides son las más importantes. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides liberan cortisol en humanos y en la mayoría de los mamíferos, y los mineralocorticoides liberan aldosterona. ¿Alguien sabe qué cosa es la aldosterona? ¿Le suena? Ya, ahora la vamos a conocer. La síntesis y liberación de las hormonas peptídicas se hace por RNA de mensajero específico traducido por precursor. Se produce una glicación posttransduccional y se libera la señal en el aparato de Golgi, y se produce después un empaquetamiento y almacenamiento de las vesículas. Entonces ven como en la célula, y así es para todos, hasta para liberar insulina, se produce una activación, una acumulación de sustancia en las vesículas en el aparato de Golgi y luego se excreta por AMP cíclico. Y las aminas son de dos tipos, las hormonas tiroideas y las catecolaminas. Las hormonas tiroideas todo el mundo las conoce, hormona tiroidea T3, T4, y las catecolaminas, ¿cuáles son? Epinefrina, norepinefrina y adrenalina. Estas son aminas. Entonces, si me preguntan, ¿las hormonas tiroideas son esteroideas, peptídicas o aminas? ¿Qué respondo? Ya, tienen muchas preguntas. Ay, me pasé. Esto no... Ya bueno, ya sabemos cuáles son las catecolaminas, epinefrina y norepinefrina. Y lo otro que tenemos que saber es que existe una relación entre el sistema inmune y el sistema endocrino. El sistema inmune está relacionado a través de inmunomoduladores por hormonas clásicas y por respuestas alteradas del sistema endocrino. ¿Significa, doctora, que yo puedo tener alteraciones endocrinológicas y a la vez inmunológicas? Sí, ¿no? Al tener yo una alteración inmune puedo alterar mi sistema endocrinológico y puedo generar diferentes alteraciones, como por ejemplo enfermedad de Graves de la tiroides, ciertos tipos de enfermedades tiroideas que son las más frecuentes que tienen alteraciones inmunológicas, y otras de la glándula suprarrenal que les voy a decir despacito en las próximas clases. El sistema endocrino está íntimamente ligado al sistema nervioso, ya lo sabemos, y la hipófisis recibe estímulos del hipotálamo, médula suprarrenal, sistema nervioso simpático, y a este sistema se le conoce sistema neuroendocrino, ¿sí? Y este es el sistema neuroendocrino y las glándulas endocrinas. Acá está el hipotálamo, que produce una neurosecreción que estimula la hipófisis, que es esta, que está ubicada en la silla turca, es chiquitita, ¿sí? Y esta hipófisis tiene dos lobulitos, un lóbulo anterior que es conocido como adenohipófisis y un lóbulo posterior que es conocido como neurohipófisis. ¿Por qué me dice esto, doctora? Bueno, porque la adenohipófisis libera 6 hormonas importantes y la neurohipófisis 2. ¿Cuáles son las hormonas que son liberadas por la neurohipófisis? Oxitocina y vasopresina. ¿Ya ven? Las preguntas son fáciles. Y por la adenohipófisis, todas las que terminan en SH, GH, TSH, ADH, esas son las de la adenohipófisis. Ahora las vamos a ver acá. Las de la adenohipófisis son la hormona de crecimiento, la prolactina y las hormonas trópicas. ¿Cuáles son las trópicas? La TSH, que estimula la tiroides, la ACTH, que es la adrenocorticotropa, que se produce en la glándula suprarrenal, la FSH, que es estimulante del folículo, y la LH, que es la luteinizante. Y en la neurohipófisis se produce la hormona antidiurética y la oxitocina, ¿sí? Entonces son 6 del adeno y 2 de la neuro. Y están aquí representadas la ACTH por la glándula, estimula la glándula suprarrenal porque se libera por la hipófisis. La TSH estimula ¿qué glándula? Tiroides. La GH, que es hormona de crecimiento, que estimula el hueso, el tejido óseo. La FSH, las gónadas, y la LH también. Perdón, acá está mal. Esta es la prolactina, la LTH, que se conoce en otros países. Esta estimula la secreción o la producción de leche. La producción, muy bien. Entonces aquí tenemos el eje hipotálamo hipofisiario, ¿sí? Y esto está esquematizado de esta forma porque lo que les acabo de decir es que existe una información externa
que hace que se estimule el hipotálamo, que genera una liberación de hormona a través de la hipófisis. Esta hipófisis estimula una glándula y esto libera otra sustancia, ¿no es cierto? Ese es el eje hipotálamo hipoficiario. Este eje funciona a nivel de todo el sistema endocrino, eso es importante. Cuando salgan de acá van a tener que aprenderse por lo menos un eje de esta clase. Aquí están para que las anoten. Yo por si acaso no dejo las clases, así que vayan anotando lo que consideren importante. Las hormonas hipoficiarias son estas. Entonces, marque cuál de estas no es la hormona hipoficiaria, liberada por la de la hipófisis. Bueno, ahí está. LH, FSH, TSH, ¿sí? Y aquí les dejo un esquema que es importantísimo porque me dice el precursor y el ejecutor. El precursor es del hipotálamo, es la GnRH, y esta hace que se libere LH y FSH. Hormona liberadora de gonadotrofinas hace que se liberen gonadotrofinas. TRH es hormona liberadora de tirotrofina, que estas son del hipotálamo y estas son de la hipófisis. Ojo, este cuadro, aunque tengan este cuadro anotado, ya tienen casi la mitad de la clase. Hormona liberadora de corticotropina, hormona liberadora de crecimiento, hormona inhibidora de crecimiento, hormona liberadora de prolactina, hormona inhibidora de prolactina y prolactina. Entonces ahora tenemos las 6 de la de la hipófisis y todas las del hipotálamo. Esta sería bueno que las... Bueno, ya no anotan, no toman fotos ustedes, ¿no? O sea, yo todavía anotaba. A ver. Esto es lo mismo. Esto lo voy a hacer al final despacito. Solamente quiero que entiendan esta parte. Miren acá. Tenemos el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo libera la hormona liberadora de lo que sea, que ya hemos tomado foto. Por ejemplo, la TRH. Esta hormona liberadora estimula a la adenohipófisis para liberar la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Y esta trabaja a través de la tiroides para liberar hormona tiroidea. Y así todas. CRH, adenihipófisis, ACTH, adrenal. GnRH, adenihipófisis, LH, gonadas. ¿Sí? Así de sencilla es la endocrinología. Y esta liberación, estas cositas que ven acá en negativo, es porque cuando hay mucha hormona liberada por estas glándulas, pueden inhibir al revés la hipófisis o el hipotálamo. Eso es lo importante de lo que les decía del efecto de retroalimentación positivo o negativo, ¿no es cierto? Y aquí tenemos lo mismo. La diferencia es que todas estas son TRH, CRH, GnRH, pero la prolactina tiene un efecto diferente. La prolactina tiene un ejecutor y un inhibidor. El PIH, que es el inhibidor, y el PRH, que es el ejecutor, para liberar prolactina. Eso es importante porque cuando existen adenomas de hipófisis se altera la prolactina y hay hiperprolactinemia. Entonces yo tengo que darle una sustancia inhibidora como dopamina, ¿sí? Y se inhibe. Eso ya se los dejé claro. Lo mismo pasa con todas, con la hormona de crecimiento, que está acá. Mentira, sí les voy a dejar la clase, así que dejen tomar. La hormona de crecimiento, que es esta. Los efectos de la GH, que son del crecimiento. Igual son puras fotos, no sé qué tanto pueden... Si no lo entienden. ¿Sí? Nosotros tenemos el efecto de la GH, que es hormona de crecimiento, que actúa a nivel del hueso, que existen mediadores, eso es cierto. El control de la secreción, GRH, adenihipófisis, GH, hígado. Esta hormona de crecimiento también actúa a nivel del hígado. Eso es otra de las cosas. O sea, quiero que sepan que nosotros estamos ligados a nivel de toditos los órganos, ¿ya? Yo quiero que se vayan con esta idea. La hormona de crecimiento es una hormona que no solamente me produce, o sea, se me altera por un ejecutor en el hipotálamo, que es la GRH,
sino también está estimulada por la nutrición, por el estrés, por el ejercicio y por el sueño. Esto también es pregunta de examen, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que esto es importante? Porque cuando llega un niño a consulta, a endocrinología, viene con su papá, su mamá, y el chiquito dicen que no crece. Y al chiquito ni lo alimentan. Vive bajo estrés porque el viejo lo levanta todos los días tempranito, clases, exámenes, cursos, no hace ejercicio y no duerme. Entonces no tiene estímulo de hormona de crecimiento. Estos son los estímulos fisiológicos para la hormona de crecimiento. Si quieren todavía crecer los que están a tiempo, si comen, si no tienen estrés, si hacen ejercicio y si duermen más de 8 horas van a crecer. Ese es el secreto. Si no, los estudiantes de medicina son chatos todos, no me entiendes, por el estrés. Después, esto ya es lo mismo. Lo de la corteza, por eso les digo que se las voy a dejar, porque esto es para que lo lean nada más. Y es importante que nosotros veamos que existen, como les decía, las glándulas a nivel suprarrenal, que se dividen en dos, en corteza suprarrenal y en medio suprarrenal. La corteza son hormonas esteroideas las que se liberan, cortisol y cortisona, y en la suprarrenal tenemos las catecolaminas como la adrenalina y la norepinefrina. Esto es pregunta de examen. Esta glándula adrenal tiene cápsula, glomérulo, fascículo, retículo y médula, y en cada una de estas capas se liberan ciertas sustancias que les acabo de mencionar. Acá dice las sustancias: cortisol por la capa fascicular, por la médula, adrenalina, y por la glomerular, aldosterona. Esta es pregunta de examen, es pregunta de examen eterna, desde aquí hasta que ingresan a la residencia. No sé por qué es tan importante, pero estas son las capas. Y la esteroogénesis adrenal es esta: el colesterol libera pregnenolona, que libera progesterona, que se produce la desoxicorticosterona para producir corticosterona y tener aldosterona, y esta aldosterona ejecutarse en nuestro sistema. Obviamente no le vamos a preguntar esto, pero es importante que se sepan las capas, para cada capa qué cosa es lo que libera. Y los ejes hipotálamos, adrenal y simpático adrenal, como les dije, ¿están influenciados o no por el estrés? Sí, o sea, si estoy estresada me puede dar hasta hipotiroidismo, se lo puedo garantizar. Falta de sueño. Entonces el cortisol se encarga justamente de la homeostasis. Si yo tengo mucho estrés, es una hormona de estrés, justamente hace que se libere toda la cascada hipotálamo hipófisis hasta liberar cortisol, ¿ok? Y además, si sigue el estrés, como en los exámenes de fisiología, se pueden liberar catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, y esto me produce aumento de la frecuencia cardíaca, el cortisol me produce aumento de la presión y se me produce toda la cascada del estrés, lo que al final bloquea la sinapsis neuronal. Eso es importante. Si estoy tan estresada me bloqueo, o sea que les aconsejo que entren relajaditos nomás. Los glucocorticoides y los mineralocorticoides tienen ciertas funciones. Los glucocorticoides son activos en la gluconeogénesis, o sea, en la formación de glucosa, en el aumento de las grasas y del colesterol, y en la resorción de calcio óseo y urinario. Y los mineralocorticoides, básicamente la función más importante es que incrementan la volemia y regulan todo el sistema de electrolitos en el cuerpo. Los mineralocorticoides que se liberaban en la supra. Muy bien. Y las catecolaminas que se eliminan en la médula de la suprarrenal, como la adrenalina y la norepinefrina, son las hormonas que se producen por el estrés y aceleran todo el metabolismo. Eso ya lo sabemos de memoria. El páncreas tiene las células A, B, I, D y F. Las más importantes son la B porque libera insulina en un 60%, y estas también tienen un eje neuroendocrino. Y los órganos involucrados en este eje son el sistema nervioso, el hipotálamo, el hipófisis, páncreas y tracto gastrointestinal, que se los voy a explicar en la clase de diabetes que vamos a hacer. Los efectos de la insulina son a nivel de músculo, páncreas y grasa y hígado. Esta también es pregunta de examen. ¿En qué órganos están los efectos de la insulina? Páncreas, músculo, grasa, hígado. Y las gónadas, que es el eje gonadal, que no voy a entrar acá porque tienen una clase solo de eje gonadal, también forma parte del sistema neuroendocrino.
Por último, tenemos en el sistema hipotálamo-neurohipófisis la neurohipófisis. La neurohipófisis, que tenemos el núcleo paraventricular y el supraóptico, estos dos hacen que se libere oxitocina y vasopresina. La oxitocina, la pregunta también eterna de todos los exámenes de admisión, residentado, dinámico, qué sé yo, es para la eyección de la leche. ¿Y la vasopresina cuál es? La antidiurética, ¿sí? Entonces este es el eje hipotálamo-neurohipófisis, que trabaja a nivel de riñón, de útero y de glándula mamaria también, por la oxitocina. Y en este cuadro tiene la composición, las dos son polipeptídicas, este es el origen neuronal, y las principales funciones, como les acabo de decir, la oxitocina es la eyección de la leche y la vasopresina es la hormona antidiurética que evita justamente la diuresis, ¿no? Como su nombre lo dice. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio final para acabar la clase. Tenemos el eje hipotálamo hipofisiario, ¿sí? ¿Qué pasaba con el eje hipotálamo hipofisiario? ¿Cómo es que se activa? ¿Por qué cosa? Qué bello, así. Por ciertos estímulos externos y información externa o información interna que activa el hipotálamo, ¿no es cierto? ¿Y ese hipotálamo qué cosa libera? Sustancias liberadoras, hormonas liberadoras, ¿sí? Si yo tuviera que hacer un ejercicio para la tiroides, ¿qué liberaría el hipotálamo? TRH. Muy bien. TRH. ¿Y esta TRH a quién estimula? A la hipófisis. ¿Para producir qué cosa? TSH. ¿Ven cómo ya saben endocrinólogo? ¿Y esta TSH a dónde estimula? A la tiroides. ¿Para producir qué cosa? T4 libre y T3. ¿Sí? Si yo tengo un montón de T4 libre, ¿cómo se llama la enfermedad? Hipertiroidismo. Y si yo tengo poquito de T4 libre, ¿cómo se llama la enfermedad? ¿Ven? Entonces, ¿cómo diagnostico un hipotiroidismo? Porque la T4 libre está bajita. Y si esta T4 libre está bajita, ¿qué pasaría con esta TSH? Está aumentada, muy bien, ¿ya ven? Saben más que mis alumnos de posgrado. Entonces, eso es importante, que entiendan que nuestro sistema endocrinológico tiene una liberación de feedback positivo y negativo. Si hay mucho de lo de abajo, inhibe lo de arriba. Así de sencillo. O sea, esto es lo que quería que se llevaran a la casa, ¿sí? Y si tuviera yo un montón de T4 libre, ¿cómo se llama? Hipertiroidismo. ¿Y cómo estaría la TSH? Disminuida. Entonces, ¿cuándo la TSH está aumentada? Cuando hay hipotiroidismo. Ya son endocrinólogos, pueden manejar tiroides perfectamente. Eso es toda la clase del día de hoy. Gracias por su atención. Espero que les haya gustado. La próxima clase es mañana, ¿no? A la 1 de la tarde. Y ahí también vamos a coger 2 clases, quizás porque el miércoles lo más probable es que no haya clase. Entonces, el miércoles teníamos a las 3 de la tarde. Pero creo que mañana vamos a acabar 2 clases más como para no cargarlos y que tengan tiempo de estudiar. Gracias, chicos.